Bienvenidas, bienvenidos. Hemos invitado a Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura, para conversar de vivienda, vivienda social, la función social y ecológica del suelo, y de qué se necesita para poder garantizar eso. ¿Cómo estás, Miguel? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer Eh, estar contigo. Está en plena discusión para la nueva constitución el tema de la vivienda, el derecho a la vivienda y cómo este derecho a la vivienda requiere de ciertas condiciones. Así es. ¿Cuáles son esas condiciones para ti? Mira, la Convención Constitucional hasta ahora ha aprobado definitivamente el derecho a una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, para poder materializar ese derecho, se requieren algunos instrumentos que lo hagan posible, porque si no, eso es una simple manifestación de buenas intenciones. En América Latina, todos los países, con excepción de Chile y Perú, tienen en sus constituciones establecidos el derecho a la vivienda. Y sin embargo, la situación en la mayoría de ellos deja muchísimo que desear. En consecuencia, no es suficiente establecer el derecho a la vivienda, que ya es importante. Hay que encontrar los mecanismos que la hagan posible. Para eso, en principio, se ha aceptado, todavía no sancionado por el Pleno, subrayar la función social y ecológica del derecho al suelo. Esta es una fórmula que proviene de una reforma constitucional que hizo el presidente Frei Montalva, subrayando el rol social de la propiedad. En ese tiempo la ecología no era un problema, o sea, las agresiones ambientales no existían como ahora, en fin. Subrayó el rol social de la propiedad y mediante ese mecanismo, con las atribuciones que la ley le entregó a la Cormu, encargada de adquirir el suelo para todo el sector público, no solo para viviendas, sino obras públicas, hospitales, escuelas, en fin, etc., se pudo realizar una política excelente en materia de suelo. Por ejemplo, nosotros, Cormu, todo lo que construimos, todo, fue inscrito en Santiago dentro del círculo de la circunvalación Américo Vespucio. Todo. Para nosotros no existió la periferia. Y preferentemente todas esas viviendas fueron destinadas a los sectores de menores recursos. Eso fue posible porque nosotros pudimos adquirir suelo a precios razonables en este sector. Y esa atribución hay que recuperarla, es fundamental, sobre todo con los valores especulativos que ha alcanzado el suelo hoy día en todo el país, que son absurdos. Hacen imposible el acceso no solo a los sectores de menores recursos, sino también los sectores medios hoy día, en las condiciones actuales, no están tampoco con la posibilidad de acceder a localizaciones relativamente centrales. Y la periferia la vamos a extender hasta dónde, de modo que sea invivible una ciudad. En consecuencia, subrayar el rol social y ecológico ahora de la propiedad del suelo es fundamental. Es el mecanismo que fundamenta las razones por las cuales tú adquieres suelos en buenas ubicaciones a valores razonables, que tú fijas. En el pasado, las facultades para tasar estaban radicadas en la Cormu, tasar los suelos. Sí. Quiero decirte que el decreto ley que firmó Pinochet, mediante el cual acabó con las corporaciones que habían en el MIMBU, Corvi, Cormu, Coravit, transfirió a los Serviu todas sus atribuciones. En consecuencia,
Los servicios están autorizados a adquirir suelo y tienen las facultades heredadas de la Corporación de Mejoramiento Urbano con anterioridad. Tienen todas las facultades. Lo que pasa es que la actual constitución dictada por Pinochet y no modificada en este aspecto hace imposible que se pueda llevar a cabo las adquisiciones de los suelos en buenas condiciones. Entre otras, porque la palabra expropiación se ha transformado en este país en una expresión maldita. Sí, a mí eso, es decir, quería llegar a ese tema, porque para ser ciudad, para tener una ciudad que funcione mejor, donde la gente no tenga que hacer grandes traslados, donde la infraestructura, el equipamiento, etcétera, no sea tan desigual, es fundamental que haya planificación urbana, pero también que haya posibilidades de hacer expropiaciones. Así es. Y no solo las posibilidades, sino que además tener la voluntad de hacer esas expropiaciones. Exactamente. Y ahí tengo la impresión de que después de la dictadura, o durante y después de la dictadura, como que culturalmente hay una aversión y un rechazo casi instintivo o animal a la palabra Claro, expropiación, exactamente. porque se siente como un ataque personal, es decir, hacia uno Eso es. y no en un bien colectivo. No se piensa en... Exactamente. Mira, todas las políticas de vivienda y de planificación urbana tienen que ser capaces de disponer de esta facultad. La propiedad del suelo es muy singular, o de una propiedad. Yo, por ejemplo, si soy dueño de este vaso, de la mesa, de una lapicera, de un automóvil, y dispongo en lo enajeno como quiera, no tiene ninguna consecuencia social. Puedo hacer lo que quiera y no repercute en nadie. Pero si yo soy dueño de una propiedad, inevitablemente eso tiene un significado social. El Estado o la entidad que sea el municipio tiene todo el derecho, en virtud del bien común, de poder disponer de la facultad de expropiar terrenos si lo necesita. Por ejemplo, el gobierno de Santiago resuelve construir un corredor urbano en la avenida Vicuña Maquena o en Santa Rosa. Recientemente acaba de hacer uno en Independencia. Eso significa ampliar el ancho de las calles y significa decenas o centenares de expropiaciones. En algunos casos, una pequeña cantidad, 1 metro, 50 centímetros, una propiedad, en otros casos, un número mayor. Es indispensable. Si no tiene esa facultad, esa obra es imposible. Y esa obra es imperativo para el desarrollo normal de la ciudad. En consecuencia, la propiedad del suelo o la propiedad de cualquier bien común, una vivienda, la institución que sea, está sujeta a su función social. Eso es indispensable. Si no, es imposible que uno pueda planificar racionalmente el desarrollo de una ciudad. Eso en todos los países europeos es una realidad. En algunos países latinoamericanos también, pero aquí se ha transformado en una verdadero, se considera un despojo. Sí, lo que pasa es que además, a medida que la ciudad evoluciona, que cambia, obviamente hay barrios que requieren, es decir, tienen otras necesidades. Claro. Requieren colegios, hospitales, es decir, una serie de infraestructura, equipamiento, etcétera, que no estuvo en su origen y que por lo tanto la única forma de proveerlo es que el Estado se haga de terreno y pueda construirlo. Exactamente. Entonces, Eso es, aparece de tan sentido común. Y sin embargo, por los conceptos que
se emitieron durante la dictadura y que prevalecen hasta el día de hoy, eso se ha transformado en un estigma. Es una palabra prohibida. Y es un instrumento eficaz en el resto del mundo, en casi todo el resto del mundo. El derecho de propiedad, en definitiva, en la Constitución de Pinochet, tiene más importancia que el derecho a la vida. Y desde luego el derecho a la vivienda no existe. La palabra vivienda no existe en todo el texto constitucional de Pinochet y con todas las modificaciones posteriores hasta el día de hoy. No existe la palabra vivienda. Por lo tanto, esta facultad de poder planificar en beneficio del bien común todo lo que se necesite, los espejos, por ejemplo, no tiene 1 centímetro cuadrado de parque, de espacios verdes. Todos hablamos de lo que significa hoy día la segregación social urbana absurda que existe en este país. Las Condes tiene 14 metros cuadrados de área verde per cápita y Los Espejos tiene 0. ¿Tenemos que cambiar o no eso? Por supuesto. Y Los Espejos tienen que tener la capacidad de poder adquirir suelos en su comuna en valores que sean razonables, no son un despojo, que permitan incorporar un bien común tan necesario para el desarrollo de su sociedad, de sus habitantes. Y perdón, Miguel, en el caso de que tú mencionas, además hay que considerar que en Vitacura las viviendas son más grandes, hay más metros construidos por habitante, hay más áreas verdes privadas por habitante en términos de patio, antejardín, etcétera, o en espacios comunes en edificios. Entonces, es doblemente injusta esa diferencia. Efectivamente. Ahora, tú hablabas de bien común y sentido común. ¿No habrá que hacer un cambio cultural porque hoy en día, en vez de sentido común, de bien común, da la impresión de que lo que existe en la mente nuestra, la mente de los chilenos, es el bien privado y el sentido de lo privado? Exactamente. En forma muy exacerbada. Ahora, ¿cómo se logra hacer ese cambio? No es una misión imposible, porque, bueno, en Chile afortunadamente tenemos experiencia al respecto. Sí, fue gracias a la reforma promulgada por un presidente demócrata cristiano como fue Frei Montalva, que durante el gobierno del presidente Allende pudimos hacer lo que hicimos, de modo que se puso énfasis en el bien común, es decir, todas las herramientas que se emitieron, los instrumentos jurídicos, legales, para poder adquirir el suelo, hicieron posible que prevaleciera el bien común y no el interés privado. Eso es fundamental. Nosotros tenemos la obligación de recuperarlo. Lo que tenemos hoy día es una barbaridad que no tiene nombre. Miguel, vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar de barbaridades y de expropiación. Sí, muy bien. De lunes a viernes nos juntamos para conversar de música, deportes y actualidad. Expreso PM, de lunes a viernes pasadas las 2 de la tarde. En Bio Bio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes.
Estamos conversando con Miguel Launer, arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura, sobre el derecho a la ciudad, sobre el derecho a la vivienda y cómo el derecho a la vivienda y a una ciudad medianamente bien diseñada requiere de una serie de condiciones, entre otras, considerar el bien social y ecológico del suelo. Estábamos hablando de barbaridades. Así es. Y cómo estamos inmersos en un modelo que ha llevado a un sinnúmero de barbaridades en la ciudad. Así es. ¿De qué barbaridad quieres hablar? Bueno, la más significativa y más conocida para todos es lo que ocurrió en Estación Central con los así llamados guetos verticales, lo que es una realidad. Ahí se ha construido una cantidad de edificios que es del orden de 100 unidades habitacionales, entre 30 a 40 pisos, vulnerando todas las normas en materia de ordenanza general de construcciones y habitaciones, vulnerándolas, con la complicidad de las direcciones de obras municipales y de las autoridades municipales. Yo tengo aquí, te traje un ejemplo para mostrar lo que esto significa. Es un permiso municipal otorgado para una obra nueva con un total de 23.400 metros cuadrados construidos en un edificio de 38 pisos, ubicado en la calle Buzo Sobenes, número 4650. Bueno, este edificio, que es de la inmobiliaria Su Casa, una de las mayores agresoras que tenemos en este país, fíjate que se ha aprobado, aquí tengo el permiso de edificación, tiene aprobada un coeficiente de constructibilidad de 15,93. Y lo que es más significativo, la densidad del proyecto es de 20.970 habitantes por hectárea. 20.970 habitantes por hectárea. Está aquí consagrado. Es un terreno de 30 por 30 que da una calle de 15 metros de frente, que está construido como una T, con todo el frente continuo de lado a lado y un cuerpo al interior, dejando dos pequeños patios al interior. 20.000 metros cuadrados, para que tú tengas una noción de lo que significa. ¿Sabes cuál es la densidad de la remodelación San Borja? No. Con edificios de 22 pisos de altura, pero con espacio naturalmente razonable que hacen que ese sea un conjunto habitacional verdaderamente admirable, no obstante las adiciones que ha recibido con posterioridad. Bueno, San Borja tiene 900 habitantes por hectárea, para que tú tengas noción de lo que significan 20.000, si ni en Hong Kong existen densidades de esa naturaleza. 20.000 son, entendiendo para el lenguaje común, Sí. son 20.000 personas en una manzana. Sí, Eso es. efectivamente. Son 20.000 personas. Es una ciudad, un Lo que- pueblo. porque normalmente una manzana son Sí, más o menos sí, sí, 100 por 100 100%. metros. Sí, tiene Incluso es más. Porque las manzanas a veces son de 115 por 115 y ahí Claro. es decir, es una locura. razón. Es una locura. Ahora, En consecuencia, eso es una barbaridad que, dicho sea paso, continúa. La Contraloría General de la República hace ya años que ha ido emitiendo dictámenes uno tras otro, estableciendo que esos permisos son ilegales y que las direcciones de obra deben proceder a la demolición de los edificios. Pero esos dictámenes han quedado en nada. ahora, cuando tú hablas de un permiso para un edificio de 38 metros cuadrados, lo que hay que pensar es el cono de sombra, la sombra que ese edificio Por va a hacer supuesto.
en los terrenos que queden al sur de él. Claro. Es decir, las hacia el oriente, el sur y el consecuencias, poniente, porque claro. es bestial. Además, la congestión vehicular que trae consigo No, con en el 15 sector. metros. La congestión en los servicios, porque el agua potable y el alcantarillado comienzan a sufrir el impacto que significa la incorporación de un edificio de esta naturaleza, que por lo demás no es el único, son varios que se van multiplicando en Estación Central. Finalmente es una comuna arruinada. Ahora, claramente detrás de eso está la voluntad de sacar el mayor rentabilidad a un terreno. Es decir, volvemos al tema de el bien privado por sobre el bien común. Claro. Pero, vuelvo, ¿cómo se hace ese cambio? ¿Cómo nosotros incorporamos un cambio o logramos un equilibrio entre el bien común, este sentido común, y el bien privado? Pero si eso no tiene por qué ser antagónico. No, pero ¿cómo lo equilibramos? Porque hoy en día está completamente desequilibrado. Pero respetando las normas. Si lo que pasa es que ahí ha habido corrupción. Los directores de obra no han respetado las normas establecidas en la Ordenanza General de Construcción y Urbanización, las han interpretado a su manera, han sostenido que el plano regulador de la Comuna Estación Central en ese momento no estaba debidamente aprobado y en consecuencia ellos tenían chip libre para actuar. Eso nunca existió en Chile, de hecho. De ninguna manera, jamás. Que por algo está el plan regulador metropolitano, ¿no? Por supuesto. En todo caso, mira, siempre pudo haber habido violaciones de norma urbana a lo largo de la historia nuestra, pero al nivel como se han generado desde la dictadura hasta el día de hoy es inconcebible. Además, hay que pensar también los gobiernos de la concertación, de alguna manera, continuaron esta política. Bajos de Mena se construyó enteramente no por la dictadura, sino los primeros gobiernos de la concertación. Y eso es un gueto, un auténtico gueto. Ahí sobre un terreno que era un basural, se permitió que se construyeran conjuntos como el volcán número 2, que a la primera lluvia no tenía un año de vida, llovió copiosamente, como tú sabes, las viviendas se inundaron, los muros traspasaron la humedad, los pisos se inundaron, son las que pasaron a la historia como las casas Copeva, Los que pueden, que hubo que cubrirla primero con un nylon y en definitiva demolerla. 2.000 unidades habitacionales. Y todo Bajo de Mena, que es hoy día un lugar en el cual están radicadas 135.000 personas, no disponía en ese momento de un solo espacio libre, de ningún equipamiento escolar ni sanitario, con la vía de locomoción colectiva más próxima a 1 kilómetro de distancia. Eso es un delito. No ha sido sancionado como se debe, porque esté o no esté establecido en las normas el sentido común de cualquier autoridad, implicaba que eso no era posible, que eso era un delito. Y no ha sido sancionado hasta el día de hoy. Lo que se ha hecho es empezar a demoler bloques con el objeto de abrir espacios comunes y lograr una densidad aceptable, incorporar uno que otro equipamiento, pero eso ha tenido un costo muy significativo. ¿Quién ha pagado ese delito cometido? Nadie. Miguel, tener mejor ciudad, poder planificar, poder, darle esta función social al suelo, ¿qué requiere? Requiere de un Estado más grande, de un Estado más fuerte, de reducir a los privados. Es decir, ¿cuál es el equilibrio? ¿Requiere mayor participación ciudadana o mayor involucramiento de las comunidades? ¿Cómo se equilibra para llegar y tener, es decir, conciliar, objetivos? Claro. No se requiere un Estado más grande de ninguna manera.
lo que se requiere es un Estado capaz de conducir las políticas de vivienda y de desarrollo urbano. En la historia de Chile, eso, te quiero decir que desde la primera ley de habitaciones obreras dictada en 1906 hasta la dictadura, el Estado fue el conductor permanente de todas las políticas de vivienda y desarrollo urbano. Pasaron gobiernos de izquierda, de derecha, de centro, y esa situación no cambió. Fue el Estado el que adquirió todos los terrenos necesarios para construir donde fuera que sea. Fue el Estado el que en sus departamentos técnicos proyectaron todas las viviendas, escuelas, hospitales, lo que fuera necesario, con toda su documentación, especificaciones técnicas, presupuestos, etcétera, y con esos expedientes se convocó a propuestas de construcción. La empresa constructora se limitó solo a construir y lo hizo en general muy bien. El parque habitacional que tenemos de hace 60, 70 años en este país se mantiene espléndido, estupendo. Tú no lo puedes comparar con la basura hecha 20, 30 años atrás. Y eso lo hicieron empresas constructoras privadas. En consecuencia, intentar crear esta dicotomía de público-privado es injusta. Lo que se requiere sí que el Estado tenga la capacidad de conducir. Eso es fundamental. De decir dónde se va a construir, cómo se va a construir, qué tipo de viviendas se van a hacer, cuál es el equipamiento que se necesita, lo que es planificar, y la iniciativa privada cumple el rol que debe cumplir, construir, que lo hace bastante bien. Bueno, Miguel, parece que es un tema largo y parece que falta sentido común, Sí, porque conversando pareciera que es fácil ponerse de acuerdo. claro. Así es la pura verdad. Pero es cierto eso, sí es cierto. Sí hay un estigma hoy día generalizado que introdujo la dictadura, que se mantiene hasta el día de hoy, en que el Estado es un ineficiente productor de bienes y servicios. Ese virus lo trajo Arnold Harberger, el discípulo de Milton Friedman, cuando impuso el modelo neoliberal en nuestro país. Pero eso ha probado las consecuencias que eso tiene consigo. Mira lo que tenemos hoy día, la cantidad de conflictos gravísimos que tenemos que enfrentar en materia de segregación social urbana, de diferencias inconcebibles entre Lo Espejo con Vitacura, San Ramón con la dehesa, inconcebible. De manera que la experiencia ha demostrado que eso es posible. Tenemos que recuperar el sentido común y velar por el bien común. Bueno, Miguel, muchas gracias y tendremos que estar atentos a qué es lo que pasa con la convención y qué pasa con la futura constitución. Nos va a ir bien. Gracias. Admiro tu optimismo y lo comparto. Muy bien.